Me hace muchísima ilusión compartir este espacio con vosotras porque hoy vamos a hablar de una disciplina que, en mi opinión, tiene un enorme potencial para el bienestar físico, emocional y psicológico de la mujer. Antes de iniciar y abrazar este proceso, me gustaría explicaros cómo vamos a proceder en esta fabulosa formación, que aunque podéis ver en el canal de YouTube que tenemos varios apartados de danza, danza de los elementos, ya hemos hablado de tipos de danza. Este apartado se abre y va a ser un gran estallido de colores, de ilusión, de energía a partir de octubre de este año 2026, donde entramos en Academia de Mujeres, Asociación Academia de Mujeres con Fuerza, en un aula en concreto para la danza terapéutica en todas sus vertientes. Este aula la guiaré yo, Mercé González Flores, que me dedico plenamente al culto de la energía femenina con la dualidad de la masculina y también, bueno, pues con los diferentes conocimientos que puedo obtener, he ido obteniendo y estoy obteniendo de danza oriental, danza tántrica y con los conocimientos que tengo de anatomía por mi perfil de quiromasajista y psicoterapeuta. Por ese motivo, quiero presentar este maravilloso ciclo que vamos a ir uniendo con las demás clases que ya tenemos. Vamos a hacer un formato de formación, donde esta formación es totalmente gratuita para las personas de la asociación. La asociación no recibe cuotas, es una asociación sin ánimo de lucro, no recogemos datos. Nuestra intención es acompañar íntegra y de manera real este proceso en la mujer que queremos unir con la parte de la energía femenina, sobre todo respetando el culto ancestral y la base de las terapias holísticas sin adulterarlas y sin llevarlas a una moda que puede ser invasiva. Esta formación va a tener una acreditación. Para obtener la acreditación, las participantes tienen que, bueno, pues haber asistido, presenciado las clases que se harán en directo. Para presenciar estas clases en directo podéis escribirnos al +34 675 829 401 y próximamente presentaremos nuestra página web donde veréis el calendario de todas las jornadas, tanto gratuitas como las que podéis acceder abonando un importe mínimo por pertenecer a la asociación. ¿Y qué hay que hacer para pertenecer a la asociación? Pues nos escribís a este número que acabo de indicar. Más adelante, en las demás jornadas y vídeos que iré presentando en diferido, también vamos a añadir en el pie del vídeo el correo electrónico y próximamente, como os comentaba, el enlace a la página web. Y ahí vais a ver, bueno, pues diferentes formatos de danza terapéutica también para aquellas personas que se quieran eh, preparar con la mariposa de oro, Golden Butterfly, que es el templo donde ha nacido la asociación, que se quieran preparar para acompañar a otras mujeres en la misión de la plenitud y la abundancia en la vida. Dicho esto, la primera clase, aunque bueno, más que primera clase sería una continuidad de otras clases, esta primera entrada a una explicación mucho más concreta, mucho más profesional, es para que os preparéis a nivel personal y como os comentaba, si queréis recibir la acreditación os iré informando en las próximas clases. Acreditación no para trabajar como terapeutas de danza terapéutica, para acompañar procesos. Ahí necesitaríamos, bueno, pues una inversión de tiempo mucho más amplia, sino para que tengáis ese título que es Academia de Mujeres reconoce que tenéis ese conocimiento para cultivar vuestra propia energía y así poder acompañar procesos el día de mañana a otras personas, mujeres y hombres. Os voy a explicar cómo vamos a ir proyectando esta formación y lo primero que vamos a dar es un paseo al dossier de danza terapéutica. Os invito a que tengáis preparado para anotar, para tomar nota, porque este vídeo lo estáis viendo grabado en nuestro canal de YouTube y siempre lo vais a tener ahí presente.
tomar nota de lo más importante implica que vayamos conociendo, bueno, pues ciertos datos que tenemos que conocer del tema de la danza, porque realmente la danza terapéutica es una danza libre, pero tenemos que tener en cuenta el espacio, la anatomía, el tipo de música. Incluso he querido poner un apartado de vestimenta, de esa conexión con la vestimenta. Os voy a mostrar en pantalla, voy a ir pasando las páginas del dossier. Vamos a ir a una introducción de qué es la danza terapéutica y los estilos y tipos de danza terapéutica que existen. Conocimiento anatómico femenino aplicado a la danza. El ciclo hormonal y su influencia en la danza, altamente interesante e importante. El movimiento de energía que se conecta desde la práctica dancística según la fase del ciclo. Técnicas y estilos de danza terapéutica. Otro apartado muy interesante también de la música como elemento sanador. Vestimenta y accesorios en la danza terapéutica. El espacio, el lugar de la práctica. Tipos de sesiones. Y recomendaciones. Bien, bueno, pues este va a ser nuestro manual de algunas de nuestras clases. Evidentemente, en esta clase no os voy a mostrar toda la teoría, porque si no puede ser muy confuso. En Academia de Mujeres sentimos que los procesos hay que difundirlos paso a paso, con el ritmo que se merece y que tengáis esa libertad de movimiento de ir caminando con la danza terapéutica hasta que conectéis con la danza, del caminar a la danza, que realmente tiene esa similitud, porque cuando vamos caminando deberíamos ir moviendo todo el cuerpo, no solamente las piernas, conectando con la parte de la raíz y la parte de la mente, disfrutar cada momento. No solo lo llevemos a la danza, sino a que cuando nos levantamos desde por la mañana disfrutemos que estamos caminando, porque el caminar nos muestra qué es lo que estamos proyectando y daros cuenta que la proyección es para vivirla en el momento. Somos estados de conciencia. Vamos a llegar a un momento en el que el juego ha terminado y tenemos que llevarnos esos recuerdos bonitos para poder evolucionar también en otros ámbitos espirituales. Y quiero empezar haciéndoos una pregunta. ¿Cuántas veces habéis sentido una emoción muy intensa que no habéis sabido ponerle palabras? Esa sensación de tristeza, de miedo, de rabia o incluso una alegría tan grande que parecía imposible explicar. Lo curioso es que aunque la mente no encuentre las palabras, el cuerpo casi siempre encuentra la forma de expresarlo. De hecho, los dolores corporales son somatizaciones de nuestras propias emociones. El cuerpo habla constantemente. Habla cuando se tensionan mucho los hombros. Habla cuando respiramos de forma acelerada. Habla cuando sentimos un nudo en el estómago. Habla cuando una emoción nos bloquea y sentimos que no podemos avanzar. Y precisamente ahí es donde comienza la danza terapéutica. Cuando hablamos de danza terapéutica, muchas personas dicen, bueno, pues es una clase de baile. Piensan que hay que aprender pasos, que hace falta coordinación, que es necesario tener experiencia. Y la verdad es que nada más lejos de la realidad. La danza terapéutica no pretende formar bailarinas, pretende ayudar a que cada persona vuelva a habitar su propio cuerpo. Esa es la conexión también con la danza tántrica, con el tantra femenino en general. Sobre el tantra femenino también hemos abierto un apartado que podéis encontrar en este canal de YouTube. En el ciclo de la danza terapéutica no buscamos hacer movimientos perfectos, no buscamos una coreografía, no buscamos impresionar a nadie. Lo que buscamos es conectar con lo más profundo, que sería recuperar el diálogo entre nuestro cuerpo
emociones y nuestra mente. Durante muchos años la sociedad nos ha enseñado a desarrollar muchísimo la parte racional. Eh, Pensamos, calculamos, analizamos, planificamos, pero muy pocas veces nos enseña a escuchar el cuerpo, y el cuerpo tiene memoria, guarda experiencias, guarda alegrías, pero también guarda heridas. Y hay personas que llevan años con tensión en el cuello, otras sienten molestias constantes en la espalda. Algunas experimentan una sensación permanente de cansancio, y aunque evidentemente no tiene un origen eh, emocional, todo, es decir, que no todo tiene ese origen emocional, que somatizamos, pero también hay una relación con otros vínculos, ¿no? Que podría ser una mala alimentación, un estilo de vida pues poco saludable, etcétera. Sabemos que existe esa relación que es muy estrecha entre el estado emocional y el funcionamiento del cuerpo. Por eso cada vez más profesionales trabajan desde una visión integradora, entendiendo que la persona no puede dividirse en compartimentos aislados. La danza terapéutica parte precisamente de esa idea. No somos únicamente un cuerpo, no somos únicamente una mente, no somos únicamente emociones, somos un conjunto. Y cuando una parte cambia, las demás también comienzan a transformarse. Por eso el movimiento puede convertirse en una herramienta, en una técnica, en una terapia extraordinaria de autoconocimiento. Ahora bien, quizá alguna de vosotras esté pensando: yo nunca he bailado. Y precisamente esa persona suele descubrir cosas maravillosas. Porque aquí no importa cómo te mueves. De hecho, en alguna clase en directo, por supuestísimo, vamos a realizar danza terapéutica. Vamos a conectar con esa danza terapéutica. Importa cómo te sientes mientras te mueves. No existe un movimiento correcto. Va a existir un movimiento auténtico. Y cuando aparece ese movimiento auténtico, muchas veces aparecen también emociones que llevaban mucho tiempo esperando ser escuchadas. Por lo tanto, la danza ha acompañado al ser humano desde hace miles de años, mucho antes de que existieran las escuelas de baile, mucho antes de que existieran los escenarios. Nuestros antepasados ya utilizaban el movimiento para celebrar nacimientos, para despedir a sus seres queridos, para agradecer las cosechas, para pedir lluvia, para sanar, para reunirse como comunidad. El movimiento siempre ha formado parte de nuestra historia. Lo que hoy llamamos danza terapéutica recupera, en cierto modo, esa capacidad ancestral del movimiento para favorecer el bienestar. Ya en el siglo XX comenzaron a aparecer profesionales que observaron algo muy interesante. Comprobaron que muchas personas conseguían expresar mediante el movimiento aquello que eran incapaces de explicar con palabras. Una de las grandes pioneras, considerada una de las figuras fundamentales de la danza del movimiento terapia, trabajando con pacientes, observó que cuando el cuerpo comenzaba a moverse libremente, también cambiaba la forma en que esas personas se relacionaban consigo mismas y con las demás. Con el paso de los años, diferentes profesionales fueron desarrollando esta disciplina hasta convertirse en una práctica reconocida en numerosos países, especialmente dentro de ámbitos relacionados con la salud mental, la rehabilitación y el acompañamiento emocional. Esta terapia complementaria, que puede favorecer el autoconocimiento, la expresión emocional y el bienestar, siempre dentro de un trabajo serio y respetuoso con cada persona. Y precisamente esa palabra, respeto, será una de las más importantes durante toda esta formación. Porque cada cuerpo tiene su historia, cada mujer tiene su ritmo, y cada proceso merece ser acompañado sin juicios y sin comparaciones.
Vamos a ir a la parte de los beneficios físicos, beneficios emocionales que tenéis en pantalla. Em, Aquí vemos que beneficios físicos, bueno, pues mejora la coordinación y el equilibrio. Nos aporta muchísimo en el equilibrio, es decir, el cuerpo empieza a obtener esa seguridad y además la forma del cuerpo empieza a transformarse. Hay una transformación impresionante del cuerpo y más en la parte del equilibrio de las hormonas, aumento de la flexibilidad muscular, regulación del sistema nervioso autónomo, fortalecimiento del sistema inmunológico, reducción del dolor crónico y tensiones musculares. Y luego tenemos también beneficios emocionales y mentales que nos va a conectar con una reducción del estrés, ansiedad y depresión, una mejora impresionante de la autoestima y la imagen corporal, puesto que nos vamos viendo cómo se va transformando toda nuestra fisionomía, pero no acorde a lo que nos quieren vender ahí fuera. No hay un peso en concreto, una apariencia en concreto, sino que el cuerpo, dependiendo del estilo de vida que lleva la persona, tiene que ser de una manera o de otras, tiene que estar preparado, ¿no? Porque es el vehículo, es el motor, tiene que estar preparado para este camino de la vida. También entre los beneficios emocionales y mentales encontramos el procesamiento de traumas de forma segura, sin ser invasivo. En la actualidad nos encontramos terapias holísticas que están siendo invasivas, están haciendo que el cuerpo y la mente vayan por otro lado y hay personas que están saliendo fuera del control de su propia energía porque se está interrumpiendo su propio movimiento. Y aquí vemos también desarrollo de la inteligencia emocional, beneficia muchísimo como tónico cerebral, fomento de la creatividad y la espontaneidad. Vamos a conectar ahora con el cuerpo femenino como instrumento expresivo. Bien, durante muchos años nos han enseñado a observar el cuerpo únicamente desde la anatomía y desde, sobre todo, la estética. Nos han dicho cómo debería ser nuestro cuerpo, cómo debería verse, cómo debería moverse, pero muchas veces nos damos cuenta que nos han descentrado de esa pregunta que tendría que ser el referente diario. A mí me gusta conectarla diariamente por la mañana antes de poner el pie en el suelo, cuando me estoy levantando de la cama, que es qué me está diciendo mi cuerpo. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo hoy? Tengo que pausar, tengo que disfrutar de otra manera, las situaciones que vivo. Es el momento de agilizar, es el momento de moverme, porque en la mujer no todo es lineal y esto no significa que sea algo negativo, sino que al ser cíclicas, cuando respetamos nuestros ciclos, es cuando se produce esa magia de la plenitud y de la abundancia. No todos los días me voy a ir a entrenar el cuerpo porque el cuerpo también necesita pausar. No todos los días voy a estar conectando a una liberación emocional a través de una lectura. Tengo que ir combinando en relación a lo que mi propia energía me va diciendo. Entonces, la pregunta que me está diciendo mi cuerpo es esa pregunta, ese titular que tenemos en este apartado. Porque el cuerpo no es solamente un conjunto de músculos y huesos, es el lugar donde vivimos, es nuestra casa. Tiene que estar ordenada, porque si nuestro cuerpo no está ordenado, mente, energía, materia, evidentemente no vamos a estar a gusto en nuestra casa, no estamos a gusto en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el espacio donde experimentamos cada emoción, cada recuerdo y cada aprendizaje. Y cuando aprendemos a escucharlo con respeto, descubrimos que tiene muchísimo que contarnos. Me gustaría decir que el cuerpo femenino es como un mapa. Cada zona
guarda una función física, pero también una manera distinta de expresarnos. Por eso en danza terapéutica no movemos el cuerpo porque sí. Cada movimiento tiene una intención y lo vais a ir viendo en las clases en directo cuando nos pongamos en activo. También comentaros que cada gesto que hagamos despierta una sensación. Cada respiración cambia nuestra manera de sentir. Y vamos a comenzar la fase del mapa por una de las zonas más importantes que tenemos aquí en pantalla y que sabéis que en Academia Mujeres a mí me encanta tratar este tema y ahora con la nueva misión que tenemos, que es difundir la anatomía femenina desde la visión holística. Vais a ver cómo, bueno, pues vamos a tener encuentros, congresos, festivales donde vamos a conectar con esa pelvis, vamos a tener esa fusión de energía corporal y vamos a poder vivir grandes sensaciones también con el poder de la música, de las frecuencias en general conectadas a nuestras frecuencias cerebrales. Bueno, vamos a ir a la pelvis, centro del poder femenino. La pelvis es el centro de gravedad del cuerpo, es la base sobre la que construimos nuestro equilibrio, pero además en la mujer alberga órganos relacionados con la reproducción, la sexualidad y la creación de vida. No es extraño que muchas culturas hayan considerado la pelvis como el centro del poder femenino. Sin embargo, también es una de las zonas donde más tensión solemos acumular. Muchas mujeres mantienen la pelvis prácticamente inmóvil. Cuando están caminando, tienen la pelvis totalmente inmovilizada. Otras sienten rigidez sin darse cuenta y esto no siempre tiene una causa física. A veces también refleja una forma de vivir, una forma de protegerse, una forma de contener emociones. Cuando en danza terapéutica comenzamos a movilizar la pelvis de manera suave y consciente, muchas mujeres descubren algo sorprendente. No solo sienten más movilidad, también sienten más libertad, más confianza, más conexión consigo mismas. Los movimientos circulares, las ondulaciones, las espirales, los ochos, no se realizan únicamente porque sean bonitos como en otro tipo de danza que sí se respeta el proceso de que sea un movimiento elegante, bonito, sobre todo porque hay una diferencia entre la danza terapéutica y esa danza para, para que vean, ¿no? Que la gente también pueda disfrutar con el movimiento al observar el cuerpo de una persona, sino que vemos que se realizan porque ayudan a devolver fluidez a una zona que con frecuencia ha permanecido bloqueada durante mucho tiempo. Y además aquí quiero insistir que en la danza terapéutica no vamos a forzar el cuerpo. Cada mujer va a escuchar sus propios límites porque el objetivo nunca es llegar más lejos, sino el objetivo va a ser escucharnos mejor. Ahora vamos a ir a la columna, eje expresivo del ser, la columna vertebral. La columna es mucho más que una estructura que sostiene el cuerpo. Es el gran eje del movimiento. Cuando la columna está rígida, todo el cuerpo se vuelve rígido. Cuando recupera movilidad, el movimiento cambia por completo. Pensad por un momento en cómo caminamos cuando estamos felices. La espalda se alarga, el pecho se abre, la cabeza se eleva. Ahora imaginad cómo caminamos cuando estamos tristes. Sin darnos cuenta, los hombros caen, la espalda se curva, la mirada baja. Además, cuando va pasando el tiempo, tenéis que observar que si vuestro cuerpo tiene una tendencia a que la espalda se curva, es porque hay un acúmulo de tristeza. Entonces hay esa parte de que la mirada va bajando. El cuerpo expresa aquello que sentimos incluso antes de que pronunciemos una sola palabra. Por eso trabajamos tanto la columna, no solamente para mejorar la postura, sino porque una columna flexible favorece un movimiento más libre, una respiración más amplia y una sensación general de bienestar. Y ahora vamos a ir
a otra parte, porque hablando de respiración, porque hemos hablado de esa respiración amplia, vamos a llegar al pecho. Muchas veces asociamos el pecho únicamente con la respiración, ¿verdad? Pero también representa nuestra capacidad para abrirnos a la vida. Cuando atravesamos situaciones difíciles, es frecuente protegernos de forma inconsciente. Cerramos los hombros, contraemos el pecho, respiramos menos profundamente. Es una respuesta natural del organismo. El problema aparece cuando esa protección permanece durante meses o incluso años. Entonces dejamos de respirar plenamente y dejamos también de sentir plenamente. En danza terapéutica buscamos exactamente lo contrario. Vamos a abrir el espacio del corazón, respirar con amplitud, permitir que el aire vuelva a recorrer el cuerpo. No porque eso elimine los problemas, sino porque nos ayuda a afrontarlos desde un lugar mucho más consciente. Y claro, junto al pecho aparecen los brazos. ¿Os habéis fijado alguna vez en todo lo que hacemos con ellos? Bueno, abrazamos, nos despedimos, rechazamos, protegemos, acariciamos, celebramos, pedimos ayuda. Todo eso ocurre a través de los brazos. Son una prolongación de nuestra forma de relacionarnos con el mundo, por eso en muchas sesiones vamos a trabajar esos movimientos amplios, movimientos que expanden el espacio personal, movimientos que invitan a ocupar nuestro lugar, y para muchas mujeres esto supone un cambio muy profundo, porque durante años quizás aprendieron a ocupar poco espacio, a no molestar, a contenerse, a hacerse pequeñas. Mover los brazos con libertad también puede convertirse en un acto simbólico de recuperación personal. Hay otra parte del cuerpo de la que se habla muy poco y que sin embargo tiene una enorme importancia, que está muy conectado con el suelo pélvico. Cuando hablamos del suelo pélvico, tenemos que hacer una mención súper especial. Es un conjunto de músculos fundamentales para la estabilidad, la continencia y la salud ginecológica, pero además participa directamente en nuestra respiración, en la postura y en la percepción corporal. Hoy sabemos que cuidar el suelo pélvico no significa únicamente hacer ejercicios específicos, también significa aprender a movernos mejor, respirar mejor, relajar cuando es necesario y fortalecer cuando corresponde. Por eso muchos ejercicios de danza consciente ayudan indirectamente a mejorar la percepción y el funcionamiento de esta zona. Siempre, por supuesto, respetando las necesidades individuales y cuando existe una patología, siguiendo las indicaciones, evidentemente, de la parte ortodoxa, de la medicina ortodoxa. Y volvemos a destacar. No existe un cuerpo perfecto para bailar, existe un cuerpo dispuesto a escucharse, porque cuando dejamos de juzgar nuestro cuerpo y empezamos a conocerlo, comienza una relación completamente nueva con nosotras mismas. Ya no nos movemos para agradar, nos movemos para sentir, para comprender, para liberar y para habitar nuestro cuerpo con mayor presencia. ¿Y esto qué significa? Que ya proyectamos la abundancia femenina. Y por último, os voy a hablar del ciclo hormonal, por último en la clase de hoy, evidentemente, el ciclo hormonal y su influencia en la danza. Está unido al ciclo femenino y la parte del movimiento consciente, porque cuando hablamos de hormonas, ¿no? De la fase hormonal, de la conexión con las lunas, es uno de los aspectos más extraordinarios de la mujer.
su capacidad de vivir diferentes ritmos a lo largo del mes, aunque nos hayan vendido totalmente lo contrario. Claro, evidentemente cuando estamos en el proceso de no entender esto que os estoy comentando, de no asimilarlo, disculpar, de no canalizarlo, no hay una plenitud en la vida. Entonces, esto es lo que yo le digo a las personas que acompaño, a las mujeres que acompaño en su proceso, que conocer los ciclos y permitirse es lo más enriquecedor, porque además durante mucho tiempo se ha esperado que las mujeres mantengan siempre el mismo nivel de energía, la misma productividad y el mismo rendimiento. Y la realidad es diferente, nuestro organismo cambia y esos cambios forman parte de nuestra biología. Comprenderlos no significa poner límites a nuestras capacidades, ojo con esto, que es también lo que nos venden en el sistema. Significa aprender a respetar nuestros propios ritmos y eso también es autocuidado. El ciclo menstrual no solo implica cambios físicos, también produce variaciones hormonales que pueden influir en el estado de ánimo, en la percepción del dolor, en el descanso, en la energía y en la manera en la que muchas mujeres viven el movimiento. Daros cuenta que hablar del ciclo menstrual es hablar de la base para luego entrar en las diferentes fases, áreas de la mujer, como la perimenopausia y la menopausia. No todas las mujeres experimentan estos cambios de la misma forma, cada cuerpo es único. Por eso en danza terapéutica nunca trabajamos desde las normas rígidas, sino desde la escucha. En estos ciclos vamos a recorrer juntas las diferentes etapas del ciclo, comenzando con la menstruación. Durante estos días muchas mujeres se sienten pues con la energía diferente, la necesidad de disminuir el ritmo. El cuerpo está realizando un proceso fisiológico importante. Algunas experimentan más cansancio, otras necesitan silencio y otras simplemente desean descansar un poco más y eso es perfecto, está bien. En una sociedad que constantemente nos empuja a producir, permitirnos descansar también puede convertirse en un acto de cuidado personal. Si durante esta fase realizamos danza terapéutica, normalmente vamos a buscar movimientos suaves, respiraciones profundas, estiramientos delicados, pequeñas ondulaciones de la columna, movimientos circulares de la pelvis. No buscamos intensidad, buscamos acompañar el cuerpo, porque escuchar también es una forma de movimiento. Después comienza la fase folicular. Poco a poco muchas mujeres perciben cómo aumenta su energía. Es frecuente sentirse con más motivación, con más claridad mental, como con más ganas de iniciar proyectos. Es un momento que suele invitar a la creatividad y esa creatividad también está conectada con la expresión del cuerpo, ¿no? La expresión a través de la danza. Aquí podemos incorporar en esta fase movimientos algo más amplios, desplazamientos, cambios de dirección, conexión con el espacio, improvisación. Es como si el cuerpo comenzara poco a poco a abrirse. Llegamos después a la ovulación. Aquí la tenemos. Vamos a ponerlo bien en pantalla para que lo podáis ver. Fase ovulatoria. Muchas mujeres describen esta etapa como un momento de expansión, no significa que todas la vivan igual, evidentemente, pero sí es frecuente experimentar una mayor sensación de vitalidad. En la danza terapéutica solemos aprovechar esta energía para trabajar movimientos más expresivos. Movimientos que implican ocupar espacio, abrir los brazos, elevar la mirada, sentir estabilidad, conectar con la respiración. Sería esa invitación a reconocer nuestra propia fuerza, no desde el esfuerzo, sino desde la presencia. Y finalmente vamos a ir a la parte de la fase lútea. Aquí la tenemos. Y aquí ocurre algo muy interesante. El cuerpo comienza nuevamente a prepararse para un posible nuevo ciclo. Algunas mujeres sienten una mayor sensibilidad emocional, otras necesitan más momentos de calma
otras experimentan irritabilidad o cambios en la concentración. Todo ello puede formar parte de la variabilidad normal del ciclo, aunque si los síntomas son intensos, no vamos a forzarnos, ¿m? Tendríamos que acudir a otro sector. Desde la danza terapéutica no luchamos contra esta etapa, lo acompañamos. Quizás ese día el cuerpo necesite menos intensidad y más escucha. Y aprender a respetar esta necesidad también forma parte del proceso terapéutico. Destacar que durante muchos años se ha transmitido la idea de que el ciclo menstrual era un inconveniente. Hoy cada vez más profesionales planteamos una versión y visión diferente. El ciclo puede convertirse en una fuente de información, puede ayudarnos a conocernos mejor, identificar nuestros momentos de mayor energía, nuestros momentos de mayor introspección, nuestros momentos de mayor creatividad, y cuando dejamos de luchar contra nuestro propio ritmo, comenzamos a vivir con mucha más armonía. En danza terapéutica nunca pretendemos que todas las mujeres, como os comentaba anteriormente, hagan exactamente lo mismo. Al contrario, cada una adapta el movimiento a su realidad, a su edad, a su condición física, a su momento vital, porque el objetivo no es ejecutar una secuencia perfecta. Esto lo vamos a ir repitiendo durante las jornadas, porque el verdadero objetivo es desarrollar una relación más amable con nuestro propio cuerpo. Y ahora vamos a detenernos, vamos a coger aire por la nariz, vamos a llevar esa respiración al cuerpo y vamos a escuchar una de las fases que también nos venden en el sistema como una circunstancia, cuando es el gran momento y el mayor momento que la mujer vive para conectar con la plenitud, si está concienciada de todo esto de lo que estamos hablando, y si se une a la danza terapéutica lo va a conseguir. La menopausia. Durante esta etapa también se producen importantes cambios hormonales. Algunas mujeres experimentan los llamados sofocos, cambios en el sueño, variaciones emocionales o una percepción diferente de su propio cuerpo. La danza terapéutica puede ser una forma de mantenerse activa, mejorar la movilidad, favorecer la conciencia corporal y crear momentos de bienestar, siempre adaptando la intensidad a cada persona y sin sustituir, bueno, pues algún acompañamiento externo que esté teniendo. La mujer no deja de transformarse cuando llega la menopausia, simplemente comienza una nueva etapa y se transforma. Y también merece ser vivida desde el respeto y el cuidado, porque es la fase más bonita, pero tenemos que acompañarla, tenemos que empezar a entender las fases, nuestras fases. Tenemos que abrazar este momento de Academia de Mujeres, donde a mí también me llevó a entender por qué mi cuerpo cambiaba, cómo se desconectaba a veces, y cómo ahora se está conectando o ya se ha conectado, se va conectando un poquito más, paso a paso, sobre todo porque hay una misión que es ir a mejor, no ir, no ir al contrario, ¿no? Entonces, quiero que os llevéis una idea muy sencilla. No existe un único ritmo correcto. Vamos a seguir insistiendo en el propio ritmo de la persona que acompaña este ciclo que vamos a hacer de danza terapéutica. La danza terapéutica, volvemos a destacar, no intenta imponer un movimiento, porque cada día somos diferentes y nuestro movimiento también puede ser diferente. Aquí vamos a pausar para la siguiente clase. Vamos a ir primero conociendo, y mientras conocemos ya vamos a ir conectando desde casa. Os invito a que con esta información que tenéis ya empecéis a observar vuestro cuerpo y veáis si vais encorvadas o vais derechas, si sentís que es hora de soltar algo, si sentís que el movimiento
está más en un lado que en otro, hacer alguna prueba, comprobar a vuestro ritmo, porque cuando ya hagamos las clases de movimiento, vais a tenerlas en directo y en diferido, vais a llegar a un proceso impresionante, un proceso de autoconocimiento, y ahí os lo dejo para que podáis disfrutarlo. Muchísimas gracias. Os vuelvo a repetir el número de teléfono donde podéis escribir si queréis pertenecer a la asociación. Os recuerdo que no tenéis que abonar cuotas porque esta asociación la mantiene otros proyectos que tenemos en activo. Nuestra intención, como os comentaba en el inicio, es ser íntegros, reales en los acompañamientos y así poder ofrecer hasta que podamos, sintamos y dentro de nuestro tiempo libre ofrecer ese acompañamiento tan real que merece cada mujer. El número de WhatsApp donde podéis escribirnos es el +34 675 829 401 y ahí os mantendremos informados de todas las jornadas y cómo pertenecer al grupo y de todo lo que va a venir, que estamos creando con muchísima ilusión y muchísimo amor. Gracias por haberme escuchado y nos encontramos en la siguiente parte y en las siguientes jornadas. Gracias.